Hola a todos, bienvenidos y gracias por su interés en OsDeployer, la herramienta del portafolio de ManageEngine que nos va a permitir automatizar el despliegue de las imágenes de los sistemas operativos a todos nuestros equipos clientes, independiente del hardware que usen estos dispositivos. Con OsDeployer voy a poder crear esas imágenes del sistema operativo independientemente que los equipos estén online o offline. Vamos a poder personalizar esa instalación, definir configuraciones previas y posteriores al despliegue de esa imagen, poder automatizar esos procesos para reducir esos tiempos al departamento de TI al momento de implementar esas imágenes de sistema operativo. Y finalmente vamos a poder implementar esas imágenes creando unas tareas de despliegue de esas imágenes a los sistemas o a los equipos a los cuales querramos desplegar esas imágenes que posteriormente son configuradas. Inicialmente es conveniente revisar cómo es la arquitectura de la solución, cómo funciona la herramienta. Inicialmente nuestra solución se debe instalar ya sea en un servidor on-premise o actualmente también está disponible en cloud, donde desde el servidor central vamos a poder inicializar esos componentes de creación de imágenes. Recuerden que podemos crear imágenes ya sean de dispositivos o equipos que estén online, equipos que estén activos, habilitados en la red o que ya estén siendo usados por parte de algún funcionario de la organización, y también vamos a poder crear imágenes offline de esa solución. Partiendo de una configuración que se crea desde la consola, vamos a poder crear imágenes de boteo de esos dispositivos, ya sea mediante un ISO, una imagen del sistema operativo, mediante boteo por USB, apoyándonos un dispositivo de almacenamiento USB, o configuraciones mediante PXE, boteo a nivel de red para obtener la imagen de ese dispositivo. Entonces inicialmente vamos a contar con esas capturas o tomas de imágenes online de equipos que estén activos en la organización. Posterior a esa captura de esa imagen, de toda la imagen del sistema operativo de ese equipo, vamos a almacenarla en un repositorio en el servidor. Previamente debemos crear un repositorio donde vamos a almacenar todas esas imágenes para posteriormente poder desplegarla al resto de equipos de la organización. Y finalmente equipos que estén offline, equipos que no tengan red o no tengan conexión hacia el servidor, vamos a poder tomar esa imagen con las opciones previamente vistas. ¿Cuáles son los pasos para realizar esta implementación? ¿Qué debo hacer inicialmente? Inicialmente debo seleccionar el equipo al cual yo le voy a extraer esa imagen. Un equipo, no sé, puede ser por departamentos de la organización, tener una imagen por recursos humanos, otra imagen por el departamento de TI, otra imagen por el departamento de contabilidad, y posteriormente definir qué equipo y qué configuraciones vamos a tomar. Como segundo paso, vamos a personalizar esa implementación. ¿Qué actividades o qué voy a automatizar en esa implementación? Puedo automatizar procesos como que después de extraer la imagen y que yo la implemente en ese equipo, quiero que se suba automáticamente al dominio de mi organización, o quiero instalar automáticamente este driver de esta impresora, este controlador de determinado dispositivo, o también quiero, posterior a la implementación de ese sistema operativo, instalar determinado software de la organización, ciertos navegadores, cierto programa que necesite en la organización. Posterior a esto, como tercera tarea, vamos a crear esa tarea de despliegue, definir cuál va a ser nuestro destino de implementación de esas imágenes y en qué tiempo queremos hacerlos. Y finalmente hacer el despliegue controlado de esas imágenes a los dispositivos que querramos instalar ese sistema operativo. Actualmente la herramienta está disponible en una edición gratuita que se soporta hasta 4 equipos workstation y un servidor. También tenemos la edición Professional, que esta se recomienda para empresas o organizaciones quizás más pequeñas que manejen una arquitectura LAN, que quizás no tengan sucursales o oficinas remotas a las cuales debemos gestionar. Y finalmente está la edición Enterprise, que se recomienda para ambientes WAN o
o ambientes distribuidos donde quizás esas organizaciones que son más grandes y que tengan sucursales les va a servir más este tipo de edición, ya que vamos a poder ofrecer despliegues de forma masiva definiendo servidores de distribución, donde voy a poder utilizar ese servidor de distribución para almacenar esas imágenes y hacer un despliegue más rápido hacia esos dispositivos. Ahora bien, revisemos nuestra consola, ver qué información y cómo realizamos estos procesos. Posterior a la instalación de la consola, que realmente es muy sencilla, basta con descargar un instalador y ejecutar una serie de pasos realmente muy sencillos, vamos a lograr tener ya el servidor totalmente instalado y funcional. Posterior a esto, al ingresar a nuestra consola, vamos a ver un resumen o un dashboard de todas las opciones que voy a tener en la plataforma. Inicialmente voy a encontrar un resumen con el número de imágenes por sistema operativo. Si tengo imágenes de Windows 10, si tengo imágenes de Windows 11, si tengo imágenes de Windows Server. Actualmente la herramienta soporta únicamente las versiones de sistema operativo Windows. Entonces aquí vamos a poder hacer despliegue de cualquier sistema operativo Windows. Vamos a ver las imágenes por estado, la captura de esas imágenes, si fueron completadas, si fueron fallidas, qué estado tuvieron esa captura de imágenes que tengo. También vamos a poder encontrar un listado de controladores por clase. Recuerden que con OS Deployer yo también voy a tener la capacidad de poder implementar y subir estos controladores que quizás a veces son necesarios para el correcto funcionamiento de todos los drivers o dispositivos de mi equipo. Posterior a esto vamos a tener un menú de imágenes que realmente va a ser el primer paso que debemos hacer, que es crear esas imágenes, crear ya sea una imagen online o offline de los equipos que vamos a seleccionar. Inicialmente, ¿qué hacemos? Vamos a crear una imagen con conexión, en este caso de un equipo que ya está activo, que es miembro de un dominio, que está encendido, al cual yo tengo conectividad a nivel de red, y vamos a proceder a tomar esta imagen. Entonces inicialmente debemos seleccionar esos equipos al cual yo le voy a extraer esa imagen. La herramienta tiene la capacidad de unirse a un controlador de dominio. ¿Para qué? Para obtener esa base de datos de equipos y poder vincularlos más rápidamente a la consola de OS Deployer. Posterior a esto seleccionamos el cliente. Yo aquí ya tengo un cliente activo que es el cliente 1. Una vez seleccionado el equipo, vamos a nombrar esa imagen. En este caso va a ser una imagen de sistema operativo Windows 10 para este ejemplo. Vamos a inicialmente a ver los datos de ese equipo, el nombre de equipo, el dominio al cual está vinculado, la oficina remota. Recuerden que con OS Deployer yo voy a tener la capacidad de poder definir oficinas remotas para poder hacer una implementación más rápida. Si quizá la organización tiene una sucursal B, sucursal C, yo voy a tener la capacidad en esas sucursales implementar un servidor de distribución o una oficina remota para optimizar esos procesos de instalación o despliegue de imágenes. Finalmente voy a ver las opciones del fabricante. En este caso es Microsoft, ya que es una máquina virtual. Nombre de sistema operativo, en este caso es Microsoft Windows 10 Professional. El modo de BIOS, en este caso es un modo Legacy. Tenemos el modo de arranque seguro activo y el tamaño de RAM es 1 GB aproximadamente. Después de esto vamos a tener o a deber seleccionar las particiones para crear esa imagen. En este caso el sistema me lista que ese equipo tiene básicamente 3 particiones. Tenemos la reservada, la NTFS, que se crea por defecto. Tenemos la unidad C, que es nuestro sistema operativo donde está nuestra información, y tenemos una partición adicional que en este caso es para el recovery. Yo como administrador de TI defino qué unidades o qué particiones quiero seleccionar para tomar esa imagen. En este caso, por ejemplo, solo me interesa tomar el disco del sistema y el disco C para este ejemplo. Pero pues obviamente aquí nos va a listar la totalidad de unidades que tenga ese equipo en ese dispositivo.
recuerden que al seleccionar más unidades, pues el tamaño de la imagen va a aumentar. En este caso, esta unidad es de 60 GB, es un disco de estado sólido y el estilo de disco o el estilo de partición es MBR, en este caso Master Boot Record. Tamaño total de las particiones seleccionadas 19 GB, tamaño total después de la compresión 14 GB. Yo aquí puedo definir el nivel de compresión que quiero hacerle a esa imagen. Si no quiero comprimirla, si quiero que se haga una compresión baja, si quiero que se haga una compresión media o si quiero que se haga alta. Esto lo determina dependiendo cada organización. Si quizás yo quiero hacer una compresión alta, al momento de descomprimir o hacer el despliegue de esa imagen quizás va a tardar un poco más de tiempo, ya que se debe descomprimir más esa información, ya que el tipo de compresión es alto. Entonces, en este caso vamos a dejarla en baja. El uso de memoria. ¿Qué cantidad de memoria quiero usar de ese dispositivo al cual estoy extrayendo esa imagen? Si quiero que sea baja, media o alta, eso también depende de cada organización. Si quizás el equipo es productivo y se está usando en el momento, yo voy a seleccionar que el uso de memoria sea bajo en este caso. Y seleccionamos finalmente nuestro repositorio de imágenes. Recuerden que es una carpeta, una unidad compartida que debe tener espacio suficiente para poder almacenar todas esas imágenes. Sabemos que una imagen por lo menos tiene un tamaño de 6 o 7 GB. Entonces, si quizás tomo una imagen de una máquina ya en producción, pues esa máquina en producción ya va a tener software instalado, ya va a tener información, va a tener muchos o varios perfiles de usuarios y pues depende de toda esa cantidad de información va a ser el tamaño de mi imagen. Posterior a esto, inicio el proceso de creación de imágenes. Yo aquí ya tengo una imagen creada de ese sistema operativo con el objetivo de ahorrar tiempo, donde vamos a ver todas las opciones y configuraciones que yo he hecho esa imagen, donde la tomé con la compresión, el uso de memoria y todo lo que vimos previamente. Posterior a esto, yo debo crear una plantilla de implementación. ¿Qué es una plantilla de implementación? Son las opciones a las cuales opciones que le voy a aplicar, mejor dicho, a esa captura, a esa imagen que ya tomé previamente. En este caso, yo ya aquí tengo una plantilla ya creada. Vamos a simular la creación de una nueva, donde inicialmente definimos el nombre de esa plantilla. Entonces, plantilla puede ser en este caso para recursos humanos. Seleccionamos la imagen es la que hemos capturado previamente. Entonces, si yo capturé la imagen de ese equipo, que quizás pertenece a determinado departamento de la organización, la quiero usar para personalizarla. Entonces aquí ya me trae toda la información de ese dispositivo o la imagen la que se capturó. Entonces me dice posterior a esto, seleccionar preferencia de implementación. ¿Qué quiero hacer antes de la implementación? Borrar por completo las particiones del equipo destino o agregar particiones como nuevas. Eso depende de las necesidades de cada organización. Normalmente lo que se hace es borrar por completo todas las particiones que tenga, pues para yo posteriormente implementar tal cual están en la imagen. Entonces, en este caso vamos a seleccionar las que consideremos. La herramienta nos va a decir el tamaño en disco estimado requerido para hacer esa implementación, en este caso 60 GB. Vamos a tener la capacidad de poder establecer un formato de estilo de disco a esa implementación. Recuerden, la herramienta soporta tipo de discos MBR, que son los básicos, Master Boot Record, o los más modernos que admiten mayores capacidades de almacenamiento de información, que son los discos GPT, Grooved Partition Table. Entonces, en este caso, dependiendo de las necesidades, se selecciona el tipo de disco. Posterior a esto, se especifica el número de disco duro para hacer la implementación de la imagen. Por defecto, el sistema operativo se instala en el identificador de disco 0,
pero pues eso depende también de los diferentes equipos que se tengan en la organización. Normalmente para obtener esa información yo debo irme al símbolo del sistema, ejecutar un comando que se llama dispar y listar esos discos. Ahí voy a obtener esa información del número o el identificador de ese disco. Por defecto es 0, pero si fuese de pronto el 1, aquí yo puedo hacer ese cambio. Posterior a esto vamos a hacer un ajuste de disco. ¿Qué es el ajuste de disco? Habilitar los valores de configuración para ampliar automáticamente el tamaño de esas particiones. Porque ¿qué pasa? Si yo quizás tomé la imagen de un equipo que solo tenía 200 gigas, pero lo voy a implementar en uno de 300, digamos que ahí se hace una distribución proporcional del tamaño de esos discos de origen. Entonces, si yo tenía en C 60 gigas, lo voy a emplear a 120 o el tamaño que se estime de acuerdo al tamaño de ese disco a implementar. Posteriormente tengo capacidades de configurar detalles a esa implementación. ¿Detalles qué? Detalles posteriores, como por ejemplo, yo hice el despliegue de mi imagen, se implementó correctamente, entonces ahora ¿qué debo hacer? Quiero quizás apagar el equipo, o no quiero apagarlo, sino quizás hacer un reinicio de confianza para que termine de aplicar algunas configuraciones. Aplicar configuraciones al equipo utilizando las configuraciones que voy a dar a continuación o partiendo de una configuración específica. Yo puedo crear esas configuraciones por separado para posteriormente implementarlas. Otro tema que se puede manejar es la capacidad de poder establecer una copia de perfil de usuarios. Desde la herramienta yo voy a tener la capacidad de extraer un perfil de determinado usuario, sea del mismo equipo o de otro, y poderlo cargar directamente en la herramienta. Actualmente no tengo ningún perfil de usuario creado, pero podemos hacerlo directamente seleccionando un perfil de usuario, ya sea local del dispositivo o de dominio, extraer esa información y vincularla a esta imagen o a esta plantilla, mejor dicho, de despliegue. Posterior a esto, realizo las configuraciones a nivel de equipo, configuraciones como cuáles: establecer los valores de identificador único al equipo. Esto es bastante importante. Recuerden que cuando yo extraigo una imagen de un sistema operativo, esa imagen tiene un identificador único por defecto, por debajo. Cuando yo despliego esa imagen a otras máquinas, es recomendable que se genere un nuevo SID. ¿Para qué? Para que quizás a futuro no se tengan errores o inconvenientes a nivel de sistema operativo, o si esa máquina ya sea miembro o pertenezca a algún dominio, no tener inconvenientes posteriores al momento de generar nuevamente o vincular esta máquina al dominio, unirla al dominio. Entonces es recomendable que se genere un nuevo SID. O si no, si se quiere hacer un clon de esa imagen como tal, voy a conservar el mismo SID. Entonces voy a tener la capacidad de seleccionar la opción que se requiera en determinado momento. Posterior a esto, voy a definir un nombre o un patrón de equipo, es decir, voy a poder renombrar o asignarle un nombre a ese dispositivo después de que se implemente la imagen, basado en patrones. Si quiero, por ejemplo, especificar que el nombre del equipo debe tener el PC name y después algún número incremental, lo voy a poder hacer. O si quiero que se llame PC más el número de serial, lo puedo hacer. Entonces aquí voy a basarme en una serie de caracteres o de comodines para asignar ese nombre de acuerdo a las necesidades. Con esto también automatizo esos procesos, evitar que quizás un técnico en sitio, un soporte, tenga que quizás desplazarse hasta la ubicación de ese dispositivo para hacer el cambio de nombre a ese equipo. Posterior a esto, voy a tener la capacidad de poder unir ese equipo al dominio. Ya lo renombré, ahora requiero unirlo al dominio. Entonces aquí yo edito esas configuraciones de dominio que tenga al cual lo quiera vincular. La herramienta tiene la capacidad de poder unir o poder seleccionar varios dominios. Es decir, si yo en mi organización tengo el dominio 1 y el dominio 2, voy a poder vincularlos a la consola y dependiendo de las necesidades unirlo a ese dominio. En este caso yo tengo
un dominio de test, voy a seleccionar unas credenciales para hacer esa vinculación al dominio y posterior a esto selecciono a qué unidad organizativa voy a vincularlo. En este caso pues este dominio es un dominio de test, no tiene muchas unidades organizativas. Entonces, en este caso voy a vincularlo a un controlador de dominio para el ejemplo. Entonces apenas se suba ese equipo al dominio va a quedar vinculado al dominio test con las credenciales de administrator y va a guardarse ese objeto en la unidad organizativa domain controllers para este ejemplo. Posterior a esto puedo seleccionar las cuentas locales que quiero crear en ese equipo. Si quizás se requiere agregar un usuario local con determinado nombre, aquí lo puedo agregar y optimizar también esas tareas. O también si quizás quiero vincular un usuario del dominio a ese dispositivo, también lo puedo agregar directamente acá haciendo la búsqueda en mi dominio de ese usuario al cual yo voy a agregar para que sea miembro o tenga permisos en ese dispositivo. Y finalmente voy a poder seleccionar las aplicaciones que quiero instalar. Entonces aquí puedo seleccionar aplicaciones, ya sea drivers o controladores que quizás deben instalarse en ese dispositivo, sea un driver de alguna impresora, alguna tarjeta de video, drivers en específico que yo requiera instalar posteriormente, también lo voy a poder hacer. Entonces, en este caso voy a instalar un driver a un controlador de la impresora, pero también voy a tener la capacidad de poder instalar software que quizás necesite ese departamento, en este caso para el ejemplo de recursos humanos. Entonces ellos necesitan tener instalado el navegador Google Chrome, pero también necesitan el agente de Endpoint Central, que es nuestra solución de gestión de endpoints. Entonces vamos a seleccionar esas aplicaciones que vamos a configurar. Se pueden agregar las aplicaciones que nosotros querramos, no hay ningún límite para eso, el límite depende de la capacidad de disco que se tenga en el servidor para crear las plantillas de acuerdo a las necesidades de cada departamento en la organización. Posterior a esto, hacemos la creación de esa plantilla de implementación. Muy bien, ahora el siguiente paso es hacer la implementación de esa plantilla a nuestros dispositivos destino, crear esa tarea de implementación. Entonces para esto nos vamos a la parte de implementación y vamos a crear esa tarea de implementación. Entonces, en este caso basta con agregar una tarea nueva de implementación, seleccionamos la plantilla que vamos a aplicar para esa implementación. En este caso vamos a usar la que acabamos de crear, que se refiere a la de recursos humanos. Vamos a obtener todos los detalles de esa plantilla de implementación, los detalles de esa imagen, ver que es para Windows 10, que está almacenada en determinado repositorio y que es un sistema operativo profesional. Un resumen con el tamaño de las unidades a las cuales vamos a configurar. Y finalmente los detalles posteriores a esa implementación, donde le definí que me genere un nuevo SID, que me una al dominio, ese dispositivo, que me lo almacene en determinada unidad organizativa y que le instale ciertos controladores, en este caso de la impresora, y el software que seleccioné previamente. Posterior a esto defino la oficina remota. Tuviese sucursales configuradas en mi infraestructura o en mi organización, puedo agregarlas directamente a OSDeployer para vincularlas a esa oficina y que quizás se haga el despliegue desde el servidor de distribución que esté en esa sucursal B, por ejemplo, para que sea una instalación más rápida. Para este caso solamente tengo una oficina que es la oficina local. Posterior a esto definimos el método de implementación. ¿Cómo voy a hacer esa implementación? La herramienta me da dos formas de hacerlo. Mediante un código de acceso donde yo booteo la máquina por PXE, booteo por red, y una vez encuentre el servidor de OSDeployer puedo digitar este código y ese código hace referencia a esta plantilla de recursos humanos en este caso. Y con ese código ya tengo toda la información para hacer esa implementación de esa imagen. O si no quiero hacerlo de esa forma, puedo agregar los equipos a los cuales yo les voy a vincular esa imagen. En este caso puedo agregarlos por direcciones MAC. Si tengo el conocimiento de esa información, puedo agregarla acá directamente. Si quizás ya tengo información de la IP, también lo puedo hacer.
O si quizás tengo muchos equipos a los cuales yo les voy a desplegar esa imagen, puedo importar ese listado de archivos desde un archivo CSV separado por comas, examinar y buscar ese archivo que tiene esa información de esas Mac para poder importarlo directamente. Entonces en este caso vamos a hacerlo mediante el código de acceso. Finalmente defino el método de implementación, si va a ser unidifusión o multidifusión. Unidifusión se recomienda hasta un límite de 10 o 15 equipos. Si voy a hacer multidifusión, que viene siendo una gran cantidad de equipos, por ejemplo más de 20, puedo hacerlo de esta forma. En este caso eso depende de qué necesidad se tenga en la organización. Para unidifusión necesito, quizás si lo voy a desplegar a 10 o 15 equipos, requiero que la implementación empiece dentro de los próximos 10, 15 minutos, una hora, lo que se consideren. Y ya para multidifusión, al momento de hacer un despliegue ya más grande o de forma masiva, defino o tengo la capacidad de definir un ancho de banda para hacer esa implementación, y que quizás al momento de hacer ese despliegue, esa imagen, porque sabemos que son paquetes de gran tamaño, no colapsar o saturar el enlace de red de la organización. Posterior a esto, seleccionamos o programamos la implementación. Quiero que se haga a determinada hora, no sé, una vez solamente, o si quiero que sea una tarea diaria, o si quiero que sea una tarea semanal. Yo puedo parametrizar esos campos. En este caso seleccionemos que sea solo una vez, pero pues no voy a implementar, no voy a programar la implementación, sino voy a hacerla de forma manual en este ejemplo. Y finalmente agregamos esa tarea de implementación. Como vemos, la tarea ya fue creada satisfactoriamente y fue la plantilla para recursos humanos. Ahora bien, después de hacer la creación de esa tarea de implementación, procedemos al siguiente paso, que es hacer la tarea de implementar esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Seleccionar esa plantilla o esa tarea de implementación que creamos, y en este caso seleccionar implementar ahora. Recuerden que no leímos ninguna programación y definimos esa implementación. Entonces acá nos dice que la implementación comenzará de inmediato. Pero ¿qué pasa? Como yo no le di un número de equipos destino, esta actividad la voy a generar mediante un código de acceso o este despliegue. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Usando este código que nos generó la plataforma, la solución, vamos a proceder a iniciar un equipo mediante boteo por red por PXE, que previamente debimos haber configurado los parámetros a nivel de HCP para que detecte que nuestro servidor de OSDeployer es el servidor de imágenes. Vamos a proceder a hacer la implementación de esa imagen. Entonces aquí yo tengo un equipo de pruebas que tengo creado, una máquina virtual, el cual ya está configurado para hacer ese despliegue a nivel de red. Ya tiene la configuración de HCP. Entonces lo que hacemos es iniciarlo. Iniciamos ese dispositivo. Como vemos, acá ya me cargó la información del servidor de OSDeployer. En este caso tiene determinada IP y está cargando los archivos de configuración. Entonces ya está iniciando el booteo de ese equipo usando nuestro servidor de OSDeployer. Recuerden que los equipos deben tener alcance a nivel de red de ese dispositivo si voy a hacer un despliegue online de esa imagen. Si no tengo alcance de ese servidor de OSDeployer, pues no voy a poder hacer el despliegue de esta forma. Me tocaría hacer un despliegue offline o fuera de línea en este caso. Esperamos que cargue. Como vemos, ahí ya terminó de hacer la carga de esa imagen. Aquí deberían ya mostrarnos todas las capacidades de OSDeployer, todas las opciones para hacer ese despliegue de esa imagen. Esperamos que inicie. Y acá ya vemos que se está estableciendo la conexión con el servidor. Aquí, como información adicional, vemos las configuraciones de nuestro servidor de OSDeployer,
como el nombre, la dirección IP, que fue la que vimos inicialmente cargando, el nombre FQDN de ese servidor, la dirección local, en este caso pues tengo esta dirección IP en este dispositivo y la dirección MAC de ese servidor. Como vemos, aquí ya fue satisfactoria la conexión con ese servidor. Entonces vamos a tener la capacidad de poder hacer el despliegue de esa imagen mediante ese código de acceso que definimos inicialmente, o especificar las credenciales de ingreso al servidor para mirar qué otras opciones tenemos. Entonces en este caso vamos a hacer el despliegue de la imagen de esa plantilla que tomamos inicialmente. Muy bien, en este caso era el código R33B y le damos autenticar. Y como vemos, aquí el despliegue de la imagen de la plantilla de recursos humanos está empezando y vemos que nos trae toda la información, la imagen, las particiones que seleccionamos, el equipo, el nombre del equipo, en este caso el dominio, y el nombre de usuario que vamos a configurar. Y como vemos, aquí el proceso de despliegue inició. Entonces como ustedes lo ven, es bastante sencillo hacer un despliegue de esa imagen. Basta con configurar esa plantilla de despliegue inicialmente, previamente capturar la imagen del equipo que queramos, hacer el despliegue y finalmente programar el despliegue. En este caso se hizo mediante un código, que ese código identifica esa plantilla, pero también lo podemos hacer basándonos en parámetros horarios para hacer ese despliegue y en ventanas de tiempo, o también importando las MAC de sus dispositivos para poder hacer la captura de esas imágenes. Y si nos vamos a nuestro servidor de OsDeployer, vamos a ver que la actividad, la tarea mejor dicho, está en curso, que se completó de forma satisfactoriamente el proceso. Con esto vamos a tener la información en tiempo real de todas las tareas de implementación que hayamos enviado a los equipos, ver si alguna falló, ver el estado de esa implementación, saber el estado posterior a esa implementación para poder tener la información de primera mano del detalle de todas esas implementaciones. Finalmente, los invito a visitar nuestro portal de managengine.com, donde vamos a encontrar toda la información acerca de todos los productos de nuestro portafolio. En este caso hablamos de OsDeployer, el cual se encuentra dentro de la gestión unificada de endpoints. En este caso vamos a explorar OsDeployer, donde vamos a encontrar información relevante acerca del producto, características principales funcionalidades. También vamos a encontrar una opción de documentos donde vamos a encontrar información valiosa e importante acerca de la configuración del producto. Vamos también a tener una base de conocimientos, una serie de preguntas frecuentes, mejores prácticas y videos de cómo hacer las configuraciones del producto. También ustedes van a poder descargar el demo totalmente gratuito de la solución para instalarlo en su infraestructura y hacer la prueba. Recuerden que los productos de ManageEngine cuentan con versiones gratuitas, y en este caso para OsDeployer ustedes pueden descargar ese instalador para gestionar hasta 4 equipos y un servidor de forma totalmente gratuita. Muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima oportunidad.